de Cristo, hermanos queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a este servicio al Señor en tiempos de cuarentena. Hoy es día de celebración. Hoy celebraremos a nuestro Señor Jesucristo. Celebraremos que Él nos ha dado vida y vida en abundancia, que es un Dios fuerte, que todo lo ve, que todo lo siente, que todo lo puede. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo 21, versículo 13 dice: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu nombre. En esta mañana, donde quiera que estés, te invito a que podamos comenzar a cantar al Señor, para que nos llene de su presencia y pueda habitar en cada corazón. Te mando un abrazo grande y Dios te bendiga. Les saludo con la paz de Cristo, que Dios los bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperemos que se encuentren ustedes bien, que estén creciendo también, como dice la palabra del Señor, en todos los aspectos en Cristo Jesús. Estén alcanzando nuevas fuerzas. Cada vez que la palabra de Dios está en nuestra vida, podemos oírla y tenemos contacto y nos conectamos con ella, principalmente con su Espíritu, para oír su voz, que es donde debemos estar siempre conectados con su voz. Sin duda alguna que encontraremos fuerzas, que encontraremos fortaleza, que encontraremos gracia para el oportuno socorro. Queremos estar en contacto con Dios permanentemente. Esto nos garantiza a nosotros que Dios nos responderá, que el Espíritu Santo fluirá dentro de nosotros y alrededor de nosotros en toda área de nuestra vida, en las regiones espirituales, para que todo recurso de Dios esté fortaleciéndonos, capacitándonos, y Dios esté peleando por cada uno de nosotros. Él sigue obrando y sigue operando en nuestra vida.
La palabra de Dios nos ayuda a recordar siempre el contacto con ella, fluido con su presencia, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Y al tener contacto con Dios nos permite a nosotros saber quién es el que está en control de todas las cosas. Cuando perdemos el sentido, la incredulidad y la duda nos hace pensar de que alguien más estamos a la deriva o alguien más está influyendo y determinando el curso de nuestra vida, es cuando entran las dudas en nuestro corazón. Pero cuando vamos al contacto con Dios, con su Espíritu y su palabra, sin duda alguna encontramos allí la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nos dice de que Él está en control de todas las áreas de nuestra vida, de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Así que le agradecemos a Dios, les bendigo en nombre del Señor a toda la gran familia de Dios y diferentes ministerios que también nos oyen como nosotros lo hacemos con ellos y nos alimentamos, nos retroalimentamos de los ministerios que Dios puso en su iglesia, esta gran familia también de Paloma Mía que acompaña siempre, que bendice al Señor, que crece, que progresa, que prospera y que resplandece como una antorcha en un lugar oscuro. Que Dios les bendiga en gran manera, que podamos seguir como siempre alumbrando y que Dios nos dispongamos a la luz de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para que Él alumbre nuestra vida, alumbre nuestras tinieblas y nos conduzca por el camino de santidad, que dice su palabra que por torpe que seamos, no nos extraviaremos de Él. Todo contacto con Dios y con su palabra nos fortalece y nos hace más valientes. Contacto con la voz de Dios nos hace más fuertes, nos fortalece más para enfrentar cualquier circunstancia de nuestra vida por la cual tengamos que atravesar. A propósito de ello, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en este día que nos alumbra. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Samuel, en Segunda de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 25, del cual vamos a tomar este texto bíblico para hablar de algo que nos va a bendecir, va a fortalecer nuestra vida. Dice en nombre de Jesús lo siguiente, Segunda de Samuel 7:25, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Hago énfasis en las últimas palabras que se pronuncian aquí, por medio de las cuales fueron el argumento de un hombre de Dios para acercarse a su presencia. El argumento de una persona que utilizó a alguien para acercarse a Dios, tomándose de estas últimas palabras que nos habla este texto de la palabra de Dios, haz conforme a lo que has dicho. Y tiene como título lo que comparto en esta mañana con cada uno de ustedes: tú lo has dicho. El argumento del que debemos aferrarnos permanentemente cada uno de nosotros para ver la victoria en nuestra vida, para ver la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Las promesas de Dios, que nos habla acerca de las promesas de Dios. Las promesas de Dios nunca fueron destinadas para ser puestas de lado como si fueran un papel viejo. Nunca han sido destinadas para que nos olvidemos de ellas como algo que no tuviese ninguna importancia en nuestra vida. Sin embargo, a pesar de saberlo y no ser esto que les estoy diciendo más que un recordatorio para nosotros, muchas veces hacemos lo opuesto. Y en nuestra vida se dejan ver las promesas de Dios como algo que no tuviera importancia, como algo que simplemente está escrito allí para venerarlo o para recordarlo, pero no para experimentarlo en nuestra propia vida. Pero sus promesas, las que están en su palabra, son las que nos dan el aliento y la fortaleza a cada uno de nosotros. Han sido la fuente de fortaleza y bendición a lo largo de toda la historia en el mundo de grandes hombres de Dios. Y aún hoy, en este tiempo especial y circunstancias que nos tocan vivir, qué importante es aferrarnos a lo que Él nos ha dicho. Qué importante es
saber de que estas palabras y las promesas de las cuales echamos mano cada día y de las cuales podemos seguir echando mano, no fueron creadas ni fueron destinadas por Dios para ser olvidadas como si fueran simplemente un papel viejo. Dios determinó que todas las promesas que tenemos en la palabra de Dios fueran usadas por cada uno de nosotros. No las destinó simplemente para ser vistas ni para ser admiradas, sino para que las podamos usar. Están allí en la palabra de Dios para cada uno de nosotros y son para nosotros el tesoro más precioso. Debe ser lo que Dios ha dicho, por medio del cual podemos satisfacer, podemos suplir cada una de las necesidades que tengamos en nuestro ser. La riqueza de Dios no son como el oro del avaro. Hay personas que acumulan riquezas y dinero, y algunos lo hacen a través de metales preciosos, con la idea aparente de nunca tener que usarlas. Las promesas de Dios son todo lo contrario, no son como la riqueza, los metales preciosos o el oro que compra un avaro, para ser simplemente acaparado por el solo placer de poder acumular ese metal precioso o esas riquezas, sino que las promesas de Dios son como riquezas diseñadas y emitidas para ser usadas y responder a cada necesidad. No es verdad que quienes acumulan riquezas simplemente las acumulan por el placer de poder tenerlas, para acapararlas, por el placer de acumular y decir que tienen mucho, más de lo que se puede gastar. No son así. Las promesas de Dios han sido diseñadas para ser emitidas, para que tengan valor actual. No son simplemente para decir Dios es rico, Dios tiene muchos recursos, sino para que nosotros podamos hacer uso de esos recursos. Pero aquí estamos muchas veces, y muchas personas que tal vez me escuchan en esta mañana, sumidos en la necesidad, en la pobreza espiritual, con tantos recursos dados por Dios, que no están para ser admirados, como vemos muchas veces personas que exhiben sus riquezas, que no tienen ningún valor práctico. No son así las promesas de Dios, ni han sido diseñadas para ello. Solamente como un tesoro literario que podemos admirar. Muchas veces, muchas personas, los sabios del mundo, no pueden conocer a Dios porque ven las promesas de Dios y la Biblia como un libro perfectamente diseñado y escrito por una mente sabia. Y no como un libro, no como una chequera que contiene muchas promesas para nosotros, muchas riquezas de las que sí podemos utilizar prácticamente y que están para ser usadas y responder a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Responde las promesas de Dios, lo que dice la Biblia, a tus necesidades? ¿O son simplemente un libro para memorizar, para conocer o para manejar a nuestro antojo? ¿De qué sirven tanto tesoros si no son usados? Dejemos que el avaro acapare sus riquezas, que jamás tal vez pueda usarlas en toda la vida que lleva. Gracias a Dios que las promesas de Dios no son así. Sin embargo, muchos, y tal vez algunos tristemente de los que me escuchan, tienen solamente la palabra de Dios como algo solamente para memorizar y no para ser utilizada, para responder. Ahí estás tal vez necesitado y no encuentras solución a tus problemas, teniendo tanta riqueza en la palabra de Dios, tantas promesas que pueden responder a tu necesidad de hoy en día. Nada le agrada más a Dios. Al avaro le agrada tener riquezas y sentir el placer de poder acumular y de jactarse de todo lo que él tiene. Pero Dios es un Dios generoso.
Dios nos ha dejado un tesoro precioso en sus palabras, que son sus promesas para cada uno de nosotros. Y nada le agrada más al Señor que ver que sus promesas están siendo puestas en circulación, que están siendo usadas, que están siendo utilizadas por nosotros. Preocupado, hay promesas de Dios, de que Dios va a suplir, pensando de que no vamos a poder salir de determinadas circunstancias en nuestra vida, con promesas de Dios y recursos de Dios, para saber de que Dios está en control de todas las cosas y puede suplir cualquier necesidad. Dios quiere que sus promesas no estén simplemente en una chequera. Dios quiere que echemos manos de esa chequera, que la utilicemos, que vayamos al banco celestial, en donde el gran banquero que se comprometió con cumplir su promesa, como dice nuestro texto bíblico, el hombre de Dios, la fe se acercó y dijo: Señor, haz como tú lo has dicho, como tú lo has prometido. Nada agrada más a Dios entonces que ver que sus promesas son utilizadas para nosotros. La antítesis de esto es ver Dios que teniendo en nosotros una chequera que Él nos entregó, la palabra de Dios para nosotros jamás ha sido usada por nosotros. Simplemente la tenemos para un momento grave de necesidad y no para las necesidades diarias de nuestra vida. Cuando aquí están los tesoros que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Dios se alegra cuando ve que sus hijos le presentan sus promesas y le dicen: haz conforme a lo que has dicho, Señor. Todos, pienso que los que me están escuchando, queremos glorificar a Dios. Glorificar a Dios es hacer cosas que hagan que Dios sea glorificado, sea alabado. Que las personas digan: ¡qué Dios tan grande! Glorificar a Dios es hacer que las personas veneren a Dios. Y nosotros solamente glorificamos a Dios cuando le solicitamos a Dios que cumpla sus promesas. Cuando le pedimos a Dios: Señor, haz lo que tú has dicho. El hombre de Dios que se acercó aquí con fe hizo esto: Señor, haz conforme a tu promesa para conmigo, para con mi casa. Pensamos que Dios se molesta por esto. Pensamos que Dios piensa como el hombre y actúa de la misma manera que el hombre cuando le pedimos algo. Glorificamos a Dios cuando solicitamos a Dios: Señor, cumple tus promesas en mi vida. Tú prometiste esto para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi propio ser. ¿Tú piensas tal vez que Dios se va a quedar más pobre por darte las riquezas que Él te prometió? ¿Será Dios menos santo por darte a ti más santidad? ¿Se volverá Dios tal vez menos puro por lavarte de tus pecados cada vez que vienes a Él con arrepentimiento? ¿Será que Dios se va a cansar de nuestras cargas cuando vengamos a traérselas a Él? ¿Se cansará Dios? ¿Será que perderá más santidad? ¿Será que Él se cansa con cansancio? ¿Será que Dios se vuelve más injusto por proveernos de su justicia? Él dijo en su palabra: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se cansará Dios de perdonarnos y eso lo volverá a Dios menos santo, menos puro? ¿Lo volverá menos justo al Señor que vengamos cada vez delante de Él pidiéndole con arrepentimiento sincero que Él nos perdone? La fe
No la incredulidad, sino la confianza. La fe tiene formas de actuar. La incredulidad, sabemos cuáles son las formas de actuar de la incredulidad. Son las dudas y la incertidumbre. Pero la fe, cuando echa mano de la promesa del perdón, no se entretiene diciendo, esta es una preciosa promesa, quisiera saber si esta promesa es verdadera, sino que la fe va directamente al trono de Dios y presenta esa promesa diciendo, Señor, aquí está la promesa, haz conforme a lo que tú has dicho. Y el Señor nos contesta, sea hecho contigo como tú quieres. Cuando un cristiano encuentra una promesa, hermanos queridos, si no la lleva a Dios, deshonra a Dios, como si Dios no pudiese cumplirla o perdiese de sus recursos por dárnosla. Pero cuando se apresura, un cristiano encuentra esa promesa y se apresura al trono de Dios, a ir al trono de la gracia y le pide, Señor, no tengo nada que me recomiende. No tengo hombre alguno que pueda responder por mí. No tengo quien me favorezca a mí, excepto esto. Tú lo has dicho, Señor. Lo único que traigo delante de tu trono es esta promesa de que tú lo has dicho. Entonces, cuando vengamos de esa manera delante de Dios, entonces lo que nosotros deseamos, lo que desea tu corazón, te será concedido por el Señor. Él es nuestro banquero celestial. Él es el que tiene los recursos para cada uno de nosotros y Él se deleita en pagar sus propios pagarés, lo que Él mismo prometió. Nunca permitas que una promesa se vuelva inútil para ti, que no tenga ningún tipo de utilidad, que termine enmohecida por la falta de uso. ¿Cuántas promesas hay en tu Biblia que Dios te ha dado a ti, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que están sin uso, que se echan a perder por falta de uso? Tu Biblia puede estar muy usada para satisfacer tu intelecto o tu conocimiento, pero ojalá que tu Biblia puedas recurrir a ella para ir como un hombre va a su chequera, para suplir su necesidad más inmediata. Saca, así como los guerreros sacaban su espada de la vaina y la esgrimían para defenderse, saca también de la vaina la palabra de promesa y esgrímela con santa violencia delante de tu necesidad. Hazlo con determinación. Ve a Dios con la promesa en tus labios. Ve con el cheque, ve con la promesa que Él te ha dicho y esgrímela con fervor, con fuerza. Y no pienses que el Señor se va a fastidiar porque le recuerdes insistentemente sus promesas. Él no se cansa. Nosotros somos quien nos cansamos de pedirle a Dios, pero Él no se cansa de escucharnos a nosotros. A Dios le agrada oír los fuertes gritos de las almas necesitadas. Tal vez a los hombres no, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. A Él le gusta escuchar el grito de las almas desesperadas y necesitadas. Él se deleita en otorgar bendiciones para nuestra vida. Dios está más pronto a oír que nosotros, lamentablemente, a pedirle a Él. El sol, hermanos queridos, no se cansa nunca de alumbrar, ni la fuente de agua se cansa de fluir. Siempre está ahí, firme. Él no se fatiga con cansancio, dice su palabra, pero nosotros sí nos cansamos muchas veces de pedirle
a Dios. Si hay una característica de Dios fundamental y principal que tiene que ver con sus atributos, esa característica de Dios es que Él mantiene sus promesas. Por lo tanto, ve enseguida, inmediatamente, te aconsejo, delante del trono y dile: Señor, haz conforme a lo que tú has dicho. Oremos a Dios. Señor y Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que me alumbra el corazón, que alumbra mi entendimiento. Y oro, Padre, para que mi actitud sea la correcta en este momento. Siempre que acudo a ti, Señor, y que me aferro a tus promesas, siempre me has respondido. Permite que en este tiempo también pueda ir con mi promesa, con tu promesa delante de tu presencia, a pedirte que tú hagas conforme a lo que has dicho. Oro por cada uno de mis hermanos en sus hogares y ruego, Señor, que ellos puedan encontrar promesas en tu palabra, Señor, y puedan venir delante de tu trono, del trono de la gracia, a pedir que tú, Señor, respondas a sus ruegos y a sus oraciones. En el nombre de Jesús, bendice cada hogar, bendice cada familia. Bendice, Señor, cada habitación, Señor, en las regiones espirituales, Señor. Trae paz, trae gozo, trae alegría. Alegra el corazón de cada una de las personas que escuchan con tu presencia, con tu palabra. Llévate sus cargas, Señor. Recibe, Señor, toda necesidad, Padre, y tórnala, Señor, en un testimonio de tu poder y victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga en gran manera en este día, que tengan una semana de bendición, que Dios pueda hablarles al corazón y conforme a su promesa, pedirle a Él que Él cumpla su palabra, que Dios los bendiga en gran manera. Nos veremos pronto, Dios mediante, para oír su palabra y agradecerle a Él. Sigamos alabando al Señor y bendiciendo su nombre. Y espero, como siempre, que esta palabra haya sido de tanta bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Que Dios te bendiga. Se oye un fuerte resonar, un estruendo